Un saludo a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal y hoy los vuelvo a invitar a crear plugins para WordPress usando ChatGPT, en este caso la alternativa Perplexity. Hoy les traigo, como de costumbre, 3 plugins que he desarrollado usando esta inteligencia artificial. En videos anteriores ya hemos visto alrededor de 15 plugins que vuelvo a reiterar que pueden descargarlos en el enlace que está en el primer comentario de cada uno de los videos anteriores. Pues vamos a comenzar. En este video de hoy tengo los siguientes plugins para ustedes y se los muestro. El primero se llama SKU Menú Pedidos y es un plugin para mostrar la columna SKU en el menú Pedidos de WooCommerce. Este ha sido un plugin que me han pedido en uno de los grupos de WordPress que estoy en Facebook. Ahora, vamos al segundo plugin. El segundo plugin que les traigo es el siguiente. Se llama Upload-Zip Medios y es un plugin que agrega múltiples archivos a la biblioteca de medios subiendo un archivo .zip con todo el contenido. Aunque la galería de medios o la biblioteca de medios puede usted arrastrar la cantidad de archivos que necesite subir, se demora mucho más subiendo toda esta cantidad de archivos que subiendo uno solo y automáticamente lo descompacta. Eso lo vamos a ver. Y por último, el plato fuerte de este video es el plugin WhatsApp FB o Float Button. Y es un plugin que muestra un botón flotante para acceder a WhatsApp, teniendo en cuenta si estás conectado desde un móvil o una computadora. Sé que hay varios plugins que tienen que ver con esto de WhatsApp, pero van a ver que este es muy especial y tiene algunos puntos que no van a encontrar en otros plugins y sobre todo gratis. Entonces, quédate conmigo hasta el final del video para que puedas ver estos plugins, para que puedas descargarlos y sobre todo puedas modificarlos y usarlos en tus páginas web. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar viendo el primer plugin. Aquí lo tenemos. Vamos al WordPress, en el menú que dice plugins, buscamos el primero. En este caso vamos a comenzar con el plugin que me pidieron en el grupo de WordPress o en uno de los grupos de WordPress de Facebook en los que soy miembro. Aquí está, es el SKU Menú Pedidos. Vamos a activarlo. En lo que se activa el plugin les voy comentando que este plugin es sencillo pero muy útil, sobre todo para esta persona y me imagino que otros que también tengan este problema o quieran que sea mucho más sencillo a la hora de consultar los productos de los pedidos. Ya está activado. Entonces, ¿cómo lo vemos? Vamos a WooCommerce y vamos a pedidos. En este caso yo tengo 2 pedidos ya de ejemplo y pueden ver que el SKU de estos pedidos se ven aquí en esta nueva columna. La columna se llama SKU y dice que este primer pedido tiene este producto y este segundo pedido tiene 2 productos. Como ven, tienen 2 SKU. Pues en sí, este es el plugin. Es un plugin sencillo que les va a ahorrar mucho trabajo para no tener que entrar a ver cada pedido para poder ver qué productos o al menos el SKU de los productos de cada pedido. Este es el primer plugin que tenemos. Vamos a pasar ahora al segundo plugin. Este segundo plugin es el que tiene que ver con subir los archivos a la biblioteca de medios. Vamos allá. Una vez más, desde aquí vamos al menú plugins y activamos el menú. En este caso se llama Upload-Zip Medios. Vamos a activarlo. Una vez que está activado, pues, ¿qué crea? Crea un nuevo menú aquí en la opción medios. Es este que ven aquí que dice subir zip. Vamos a darle clic. Y entonces al darle clic es muy sencillo. Dice, trae un botón de examinar para buscar el archivo .zip y un botón de subir y descompactar. Recuerden que les había explicado que este plugin lo que hace es subir un archivo compactado con las imágenes, en este caso, que queremos poner en la biblioteca. De una sola vez vamos a compactar el archivo. Vamos a poner estas imágenes, son 51 imágenes. Vamos a compactarlas. Hacemos un archivo compactado .zip. Le llamamos lugares famosos, por ejemplo. Ya tenemos el archivo compactado. Tomamos la ruta y se la agregamos aquí a examinar. Vamos aquí en examinar, están todas las fotos, buscamos, aquí está, lugares.zip, abrimos y damos clic en
subir y descompactar. Ahí esperamos, como ven, está trabajando. Esperamos que suba el archivo y lo descompacte. Listo. Una vez que termina, dice proceso terminado. Vamos a ver, vamos ahora a la biblioteca de medios. Y en la biblioteca de medios, como ven, ya están todas las imágenes que teníamos en el archivo compactado y las otras que ya teníamos anteriormente en la biblioteca de medios. Y para los que se preguntaban si una vez que termina de subir y descompactar el archivo .zip es borrado. Estas imágenes se quedan dentro de la carpeta Upload en la carpeta del mes. Si usted sabe que dentro de Upload cada mes se crea una carpeta donde se van poniendo las imágenes que se suben. Pues bueno, este automáticamente así también lo hace. Es un plugin muy útil, sobre todo por la velocidad. He probado, ustedes saben que cuando damos, por ejemplo, añadir nuevo acá, usted puede arrastrar para, como lo dice aquí, arrastrar los archivos para subirlos. Usted los arrastra y puede arrastrar 100, 200, pero es mucho más lento la carga de estos archivos que de la forma que ahora puede hacerlo a través del nuevo plugin que les he comentado y que he desarrollado usando ChatGPT. Vamos ahora al último plugin y me imagino que es el que más están esperando, que es el plugin de WhatsApp Float Bot. Vamos allá. Lo primero que hacemos, como siempre, es ir al menú plugins y ahí lo vamos a activar. En este caso buscamos por orden alfabético, como es WhatsApp, debe ser uno de los últimos. En este caso, aquí está. Activamos el botón y una vez que está activado, pues van a ver que crea un nuevo menú que se llama WhatsApp FB. Aquí es donde vamos a configurar. Vamos a hacer clic en este botón y vemos que tiene varias opciones. Una de las opciones dice visible en la semana. ¿Qué significa esto? Que usted puede aquí ajustar o configurar qué días de las semanas quiere que se muestre o no el botón. En este caso, bueno, yo quiero que se muestre todos los días de la semana. Quiero además que la posición del botón sea a la derecha. Y el número de teléfono donde se va a conectar este WhatsApp o al que va a llamar este WhatsApp va a ser el mío, 53010988. En este caso dice que no ponga el número, el signo de más, pero sí voy a poner el código del país, que es muy importante. Una vez que tenemos todos los datos o todos los ajustes, le damos guardar y una vez que guarde, ya terminó de guardar, ven que no ha hecho nada, pues vamos acá a la página y actualizamos. Y una vez que actualizamos, vemos que ya está el botón aquí. Incluso tiene su efecto. Voy a explicarles lo que le comentaba al principio. Puede que sea un plugin común porque existen muchos otros. Algunos son gratis, otros de pagos. Pero en este caso, este plugin tiene algo especial. Lo primero es que usted puede configurarle varias opciones que no tienen otros plugins que hacen esto mismo de tener una opción para acceder a WhatsApp. La otra opción que tiene es que usted puede configurar los días de la semana que quiere que se muestre o no este botón flotante. Y la otra opción es que si usted está utilizando o está viendo la página web desde un celular, cuando usted oprima o toque este botón, pues lo va a llevar directamente al WhatsApp de su celular. Sin embargo, si está utilizando la página o está visualizando la página a través de una computadora, pues le va a abrir la URL para que usted pueda chatear o escribir a este WhatsApp a través de el sitio web de WhatsApp en la computadora. Esto no lo tienen todos los plugins que anteriormente ustedes deben haber visto sobre la interacción con WhatsApp. Antes de terminar, quiero mostrarles los códigos. Vamos a ver el código de WhatsApp principalmente, que es el plato fuerte o el que más les puede interesar. Aquí, como pueden ver, pueden cambiar los textos que salen en la opción de ajustes para este plugin. Es decir, seleccione los ajustes, visible en la semana, posición, etc. Aquí vamos a ir directamente, esto aquí son los checkbox para escoger los días de la semana. Pero vamos a ir directamente acá. Aquí, como ven, tengo el estilo dentro del plugin. Y esta opción es la que me permite, a través de una condición, cuando esté al left, a dónde va a estar la posición de este botón, y cuando no sea left, es decir, de lo contrario, va a estar a la derecha con esta posición. Y lo otro que le quería mostrar era este tipo
de código, que es el código del JavaScript. En este caso, isMobile es la opción o la variable que vamos a tener en cuenta para saber si se está conectando desde un celular o si se está conectando desde una computadora. Este aquí es el código para que funcione directamente desde el celular y abra la aplicación de WhatsApp. Y este aquí es el código para que si está usando o está visualizando la página o el sitio web desde una computadora, pueda entonces entrar a la web de WhatsApp y poder interactuar desde esta web. Aquí ven, es un código muy sencillo, no es un código complicado y que el ChatGPT, en este caso Perplexity, me lo ha generado. Hasta aquí el video de hoy. Si te pareció corto, pues debe ser porque lo has disfrutado muchísimo. Como siempre te pido, suscríbete al canal y dale click en la campanita para que sepas cuando subo nuevos plugins, sobre todo plugins originales, porque en este canal todo lo que hablamos de WordPress no lo vas a encontrar en otro, porque son plugins y ejemplos originales creados por mí usando ChatGPT. Suscríbete al canal, dale click en la campanita para que no dejes de ver los nuevos videos. Y como siempre te digo, en este canal invito yo. Chao.